Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro segundo simposio PALPET de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Fundación Valle de Lili. Mi nombre es Jimena García, pediatra, líder del programa Cuidando de Ti de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Fundación Valle de Lili. Agradezco a todos su asistencia. Sé que tenemos asistentes no solamente de Colombia, sino de varios países de Latinoamérica, y eso es muy gratificante ver cómo cada vez tenemos más acogida en los temas de cuidados paliativos. Este simposio lo realizamos gracias al apoyo que hemos recibido del proyecto My Child Matters, del cual les vamos a hablar en el transcurso del día. Agradezco también a todos los expositores que nos han colaborado. Realmente el día de hoy es un honor tener la posibilidad de escuchar de ellos la experiencia que han tenido y cómo han podido cambiar el cuidado de los pacientes en sus entornos dentro de las diferentes áreas y roles que tenemos. Entonces, bueno, también quiero recordar y felicitar a todos los médicos que nos acompañan hoy, que hoy es el Día Panamericano del Médico, y creo que con este año que hemos tenido tan desafiante y tan retador en nuestra profesión, pues con mayor razón tenemos que celebrar por lo alto. Sin más, le doy la bienvenida a nuestra primera expositora. Vamos a dar paso a la primera sección del día, que se llama Cuidados Paliativos Perinatales, el cuidado de nacer y morir. Invitamos a nuestra enfermera Ingrid Lorena Montoya, que es una enfermera especialista en cuidado neonatal y una de nuestras líderes en cuidados paliativos pediátricos de nuestra institución Valle del Lili. Buenos días, Ingrid, bienvenida. Buenos días a todos. Pues agradecer primero que todo a la Fundación por facilitar este encuentro y muchísimas gracias por invitarme a participar de él. El tema que vamos a hablar en este momento es el rol de enfermería en el cuidado paliativo neonatal, como bien lo expuso ya la doctora Jimena. Recordar que en esta temática tenemos tres actores principales. Entonces, por un lado está el bebé. Para efectos de esta ponencia vamos a hablar de bebé, incluso de los fetos, porque vamos a reconocerlo como el hijo de una familia. Por el otro lado tenemos a la familia en sí misma, los padres, los hermanos, los abuelos de este niño, y luego estamos nosotros como equipo de salud. La situación actual es que según el último boletín epidemiológico semanal, que fue el de la semana del 23 al 29 de febrero del presente año, se habían notificado hasta la fecha 1.426 casos de muerte perinatal tardía. La mayor proporción de muertes correspondían a las perinatales anteparto con un 47.1%, seguidas de las neonatales tempranas, lo que significa que la gran mayoría de pérdidas están en los primeros días o incluso en el momento del nacimiento. Ellos describían como las principales causas de muerte en los otros conceptos o otras causas de muerte, todo lo relacionado con placenta o complicaciones durante la gestación, la prematuridad y la asfixia y las causas relacionadas con el momento del nacimiento. ¿Qué tenemos que discutir entonces? Que actualmente tenemos muchos avances tecnológicos para la prestación de los cuidados intensivos de los niños, lo que hace que tal vez la humanización o las estrategias que están más enfocadas al manejo de emociones de la familia estén desplazadas por todas estas nuevas tecnologías. No es reconocida la hospitalización de un niño o de una materna que probablemente va a perder a su hijo como una crisis familiar. Entonces, tal vez esas emociones no son intervenidas de manera oportuna. Los programas de pregrado, tanto de médicos, enfermeras y profesionales de la salud, tienen un enfoque en curar como la meta terapéutica,
Probablemente en estos programas de pregrado no se invita a acompañar, a aliviar, a estar con los pacientes y por eso el fallecimiento se ve como una falla en nuestra atención, una falla en nuestros cuidados. Los profesionales actualmente cuentan con múltiples quehaceres administrativos, lo que tal vez les obligue, de cierto modo, a dejar de lado todas estas intervenciones que van más enfocadas al ser, a la persona. Y sobre todo, en casi todas las unidades de cuidado intensivo del país todavía hay mucho desconocimiento sobre qué podemos hacer en cuidado paliativo. El Ministerio de Salud, entonces, el 25 de noviembre del 2019 propone a través de su resolución 3100 que todo el talento humano de salud que presente su atención en parto, cuidado intensivo, cuidado intermedio neonatal, pediátrico y adultos debe contar con la constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo, lo que probablemente invita a las instituciones a que generen las estrategias que permitan acompañar a las familias en este difícil proceso de perder a un hijo. Ahorita vamos a ver los aspectos esenciales de ese rol de enfermería. ¿Cómo podemos entonces nosotros intervenir a estas familias? Primero que todo debemos generar confianza. Hay que informar a los padres de todas las medidas que estamos tomando para que su bebé no sufra. Recordemos que es muy importante que ellos entiendan que a pesar de que la vida de su bebé va a ser muy corta, va a ser plácida y va a ser en total calma o tranquilidad, o eso es lo que el equipo de salud debe aspirar a realizar. Hay que explicar a los padres qué es lo que puede suceder cuando adecuamos el esfuerzo terapéutico, qué va a pasar cuando decidamos tal vez disminuir o restringir ciertas medidas que tal vez lo que van a generar es estrés y prolongarles agonía a su hijo. Las enfermeras debemos estar familiarizadas con todos los padres y sobre todo con el bebé, tratándolo siempre o refiriéndonos a él como el hijo de esa persona, como el hijo de esa pareja. Y eso también genera que la familia confíe en que nosotros estamos haciendo lo que es mejor para ellos y para su bebé. Sobre todo debemos limitar la presencia de personal en momentos de crisis. Entender que aunque estamos en un ambiente que debemos estar llenos o rodeados de profesionales todo el tiempo, tal vez estudiantes, es importante respetarle esos espacios a la familia donde puedan tener su momento, su vivencia emocional o su momento de crisis. Por otro lado, tenemos entonces la comunicación asertiva. Esa comunicación debe ser basada en la verdad. Una cosa es, digamos, balancear esa esperanza, esas emociones o esos objetivos o metas que tiene la familia con el hijo, y otra cosa es que nuestra comunicación esté basada tal vez en mentiras o tal vez por evitar ese sentimiento de tristeza de la familia, empecemos a ocultar información. Incluir a los padres en la toma de decisiones, pues quién más que los padres para saber qué es lo que va a pasar con su hijo, para decidir. Por supuesto, esta toma de decisiones debe estar bien fundamentada en información, tanto de los especialistas como de todo el equipo de salud, para que los padres tomen las decisiones que sean más oportunas para su bebé. El lenguaje debe ser claro, siempre entonces pidiéndole a los padres que me comprendió lo que yo le dije, tiene alguna duda, está toda la información clara. ¿Hay algo más que yo pueda informarle? En este artículo que muestro aquí, siempre digamos que una de sus conclusiones fue que las madres mencionaban que necesitan hablar con alguien para salir de esa situación depresiva a fin de consolarse a ellos mismos. A veces ese alguien no está en su casa, a veces ese alguien somos nosotros como personal de salud. La toma de decisiones. Recordarle a la familia que siempre hay que actuar a favor del interés del niño, poniéndolo como el centro, como el protagonista de todo. Siempre tratando entonces a este bebé con dignidad y con mucho respeto y ofreciendo cuidados paliativos desde el inicio, desde el diagnóstico, desde ese momento que sepamos que las probabilidades de fallecer son altas o que su calidad de vida se va a ver comprometida. En la toma de decisiones es importante que los padres comprendan
que podemos tener dos caminos, una es la intervención curativa y la otra es la paliativa, y en algunas situaciones incluso estas intervenciones van de la mano, o sea, no solamente cuando decimos que es paliativo ya vamos a conducirnos hacia la muerte, sino que según la patología del niño no sabemos cuánto tiempo pueda vivir, es posible hacer intervenciones curativas y paliativas en simultáneo. Los cuidados paliativos de confort deben ofrecerse a todos los menores de 24 semanas de gestación, dándole a entender a esa familia que nosotros pretendemos que ese niño tenga un nacimiento de la manera más tranquila, donde esté abrigado, donde no sienta dolor y donde ella pueda estar con su hijo. Debemos adecuar el esfuerzo terapéutico oportunamente. Entonces, para adecuar este esfuerzo terapéutico se requiere que la historia clínica sea una base fundamental para la comunicación del equipo, donde quede registrado qué es lo que vamos a hacer, cuáles fueron las decisiones que se tomaron y que todo el equipo de salud esté al tanto de qué es lo que vamos a hacer con ese bebé, cuáles son nuestras metas de cuidado, cuáles son nuestros objetivos terapéuticos. Si decidimos adecuar el esfuerzo terapéutico oportunamente, se requiere que busquemos un espacio privado donde le ofrezcamos privacidad a esa familia. Si tenemos tal vez un cubículo de aislamiento disponible, podemos ofrecerlo con la intención de darle a esa familia esa privacidad sin que eso signifique que vayamos a abandonar tanto al niño como a esa familia que lo está acompañando. Por el contrario, que ellos sientan que tenemos ese trato especial porque es su momento especial, es su momento de despedir a ese niño. Evitarle el ruido, las intervenciones o conversaciones inoportunas, las carcajadas en el pasillo, sí, es evidente que no es nuestro dolor, pero debemos respetar esa vivencia de los padres. Limitar el acceso de personas. Eh, Tal vez si tenemos que hacer una discusión de un caso clínico, tal vez si queremos comentar algo, podemos hacerlo en otro sitio y luego llegar solamente a hablar con la familia, preguntar cómo están, cómo van. Acá pongo la imagen de un biombo como otra alternativa, listo, no tenemos el cubículo de aislamiento, no tenemos ese espacio privado, pues tal vez el biombo nos pueda facilitar esa privacidad que necesitamos para la familia. Para adecuar el esfuerzo terapéutico es necesario evaluar la intensidad del dolor, el sufrimiento debido al tratamiento de soporte vital, tener en cuenta el tiempo estimado de supervivencia si decidimos continuar con el soporte vital. ¿Cuáles serían esos beneficios potenciales del tratamiento para el paciente en su futuro? ¿Y cuáles son los deseos y preferencias de esos padres con respecto a la corta vida de sus hijos? La enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro, cuando es capaz de detectar y sentir esos sentimientos y a su vez es capaz de expresarlos de forma semejante que la otra persona experimenta. Esto pues nos lo comenta Jim Watson. La Organización Mundial de la Salud, entonces en el 2018 propone, digamos, 6 grupos de los niños que probablemente requieran cuidado paliativo pediátrico. En estas categorías se incluyen las dos últimas, que serían los neonatos con prematuridad extrema o los chiquis con anomalías congénitas severas. También los miembros, incluso de la familia del feto o de ese niño que muere de manera inesperada, puede ser un óbito fetal a través de una asfixia perinatal, que era algo que no tenía la familia programado, todos sus controles venían súper bien, la mamá y el papá estaban esperanzados en llevarse a ese niño a casa, y este evento de asfixia perinatal puede, digamos, cambiar ese trayecto de vida del niño y sobre todo si hay accidentes de tránsito. Se proponen entonces 4 fases principales para la prestación de los cuidados paliativos perinatales. En la fase 1, que sería diagnóstico y toma de decisiones, es donde debemos presentarle a la familia tal vez la opción de interrumpir tempranamente su gestación o de implementar cuidado paliativo cuando ese bebé nazca. La familia está, digamos, en el derecho de tomar esa decisión. Por supuesto, debemos informar qué es lo que puede pasar si se continúa el embarazo.
En caso de que los padres decidan continuar, es necesario hacer un acompañamiento emocional durante todo este tiempo hasta que el bebé nazca, resolver todas las dudas que tengan acerca del diagnóstico, el pronóstico, qué va a pasar cuando nazca, cuánto tiempo va a durar vivo, todas las cosas que afligen a esa familia y sobre todo tener en cuenta qué es lo mejor para el bebé. En este artículo nos presentan entonces, digamos, la experiencia de padres en los cuales su hijo tenía un diagnóstico de trisomía 13-18, en donde ellos deciden continuar con la gestación. Ellos mencionan que para ellos es alentador cuando el equipo de salud hablan de su bebé como una persona en sí misma, cuando le reconocen como un ser, cuando lo llaman por su nombre. Y también concluyen que es su hijo y que el diagnóstico no influye en el hecho de que ellas sean o que amen a su hijo. Quiero recordarles que todas estas fotografías presentan un consentimiento informado y los padres han consentido la publicación de estas fotografías para eventos académicos como este. En la segunda etapa, entonces, tenemos que continuar el embarazo. Nuevamente recordarles que el acompañamiento emocional debe ser constante, continuo. Hay que preservar la esperanza y la dignidad, entendiendo la esperanza ya no como que su bebé va a sobrevivir, sino qué es lo que esa mamá quiere hacer con ese hijo cuando nazca. Para ello debemos crear el plan de parto y tomar decisiones conjuntas entre los padres, los ginecólogos, neonatólogos y por supuesto el equipo de cuidado paliativo. Para crear el plan de parto, entonces debemos definir quiénes estarán presentes en el momento de ese nacimiento. Tal vez las personas o los familiares que para la mamá sean importantes no podrán estar presentes de manera presencial, pero sí virtual. Tal vez para ella sea importante que su mamá que está en el extranjero pueda conocer esos momenticos de vida de su hijo y podamos gestionar una videollamada, de la toma de fotografías, mencionarle a los padres lo que puede pasar cuando el bebé nazca, que comprendan que tenemos la opción de que tal vez cuando su hijo nazca pueda llorar, pueda respirar durante un tiempo. Sin embargo, esto no significa que sus probabilidades de supervivencia pues mejoren. Dejar por escrito todas las intervenciones de cuidado a realizar. Reitero que debemos decir a los padres qué es eso que vamos a hacer nosotros para que su hijo no sufra, para que esté abrigado, que le vamos a dar analgesia, que probablemente según cómo esté le podamos ofrecer comida y sobre todo que va a estar abrigadito, calientico, confortable. Favorecer el cumplimiento de los deseos de los padres. Estos deseos pueden incluir que los padres lo bañen, que lo vistan en ese tiempo de final de vida, que le acaricien. Algunas mamás dicen que quieren alimentarlo. Bueno, todas estas, digamos, estrategias son una oportunidad para que los padres se sientan padres. En la tercera etapa, que tiene que ver con el trabajo de parto y el nacimiento, es donde debemos facilitar y gestionar las necesidades maternas. Aquí es donde debemos cumplir esos deseos. ¿Qué es lo que esa mamá quiere cumplir con ese hijo antes de su despedida? Y podemos decirle entonces que hay dos posibilidades en el momento del nacimiento. Está la fase activa de muerte, donde el bebé nace e inmediatamente, digamos, fallece. Y está la fase de estabilidad relativa, que es el tiempo donde el bebé puede durar hasta entre 20 minutos y una hora aún con vida. Este es el tiempo para decir adiós, donde debemos llamar al bebé con su nombre, darle la bienvenida, permitir que los padres participen en el cuidado de este pequeño tanto como les sea posible, favorecer esos rituales de despedida, qué quieren hacer, necesitan que llamemos a un líder espiritual, tal vez el bautismo, como en el caso nuestro, pues es una opción ofrecer el bautismo de ese bebé, fomentar la toma de fotografías, tal vez en el momento del nacimiento, después con la mamá, el bebé solo, con el papá, obsequiarle todas las pertenencias que el bebé haya usado y que tal vez al hospital o a la clínica no le represente una pérdida económica, qué sé yo, la marquilla de identificación, algo que evoque el haber estado en ese hospital y que para la familia se convierta en un recuerdo sagrado. Y hay que preparar a los padres con todos los cambios físicos que se producen al morir en su hijo. Para propiciar este
tiempo de decir adiós, podemos hacer uso de la posición canguro. Recordemos que el canguro favorece el vínculo, ese amor, ese contacto entre los padres. Pueden por fin sentir a ese bebé que realizaron X cantidad de semanas mientras estuvo en el vientre materno. El canguro también propicia la despedida y sobre todo les permite sentirse padres. El canguro lo podemos usar desde el momento del diagnóstico, cuando sabemos que la posibilidad de supervivencia del bebé es corta. Lo podemos usar durante el final de vida, cuando el niño todavía está vivo y que la madre recuerde que ella estaba en ese último momento, sin embargo, ella pudo acompañarlo. Podemos usarlo con niños muy pequeños, con niños supremamente prematuros, así como con niños grandes, porque recordemos que lo importante aquí es ese contacto con las mamás que tal vez no conocieron a su bebé, que no alcanzaron a llegar mientras él aún vivía, y sobre todo con las mamás que están hospitalizadas y podemos llevar ese niño hasta el lugar donde él ya estuvo para propiciarle que haga su proceso de despedida. Como cuarta etapa, se propone entonces un programa de ejecución y mantenimiento. Hay que mantener estos servicios de cuidado paliativo en el tiempo. Debemos ofrecerle esto a todas las familias que puedan pasar por nuestras instituciones. Y hay que, sobre todo, evaluar la efectividad y la calidad de esa atención que estamos prestando. Este artículo entonces menciona que en una de sus conclusiones que la implementación de una iniciativa de cuidados paliativos neonatales se asoció con aumento en las intervenciones paliativas, lo que se refleja o lo que sugiere que estas iniciativas pueden mejorar la atención al final de la vida de los bebés. Ok, entonces otra de las estrategias que podemos usar con los niños y que es muy importante es que debemos evitar las intervenciones potencialmente inapropiadas. Son inapropiadas porque prolongan la vida y en ocasiones solamente prolongan la agonía, el sufrimiento de este niño y sabemos que él no va a sobrevivir por fuera de los entornos del cuidado intensivo. Detener estas intervenciones dolorosas e innecesarias para el bebé puede hacer que el bebé tenga esa posibilidad de compartir más tiempo de calidad con sus padres. Todo este tipo de accesos lo que generan en ellos tal vez es angustia, miedo incluso de tocarlos porque piensan que van a hacerle daño. Entonces, llegar hasta estos niveles puede hacer que los padres tal vez no puedan aprovechar ese tiempo de calidad con sus hijos. Debemos aliviar el sufrimiento, entendiendo el sufrimiento como ese estado afectivo y cognitivo negativo. Se caracteriza por esa sensación de sentirse amenazado en la integridad y sobre todo por el sentimiento de impotencia para hacer frente a esta amenaza. Todos sufrimos cuando hay un niño enfermo. El niño inicialmente, a causa del dolor, tal vez de todos los síntomas molestos que le genera su patología, la familia, el hecho de ver a su hijo enfermo y sobre todo de saber que en algún momento va a partir. Y nosotros como profesionales, tal vez nos genera mucha angustia y mucho sufrimiento tener que cuidar de un niño que sabemos que probablemente algo le duele, que sabemos que esa familia nos está afectando mucho emocionalmente, compartir con ellos esta despedida, este momento de irse. Entonces, podemos aliviar ese sufrimiento provisionándole analgésicos sedantes para el bebé en su proceso de final de vida, recordando que la sedación paliativa no tiene como objetivo acelerar la muerte del niño, sino generarle la mayor tranquilidad posible para que su despedida sea en total armonía, en total tranquilidad. Hay que procurar el aislamiento neurosensorial, en donde el bebé tenga el menor estímulo auditivo, de luz, donde el ruido sea realmente las palabras de sus padres o de nosotros acompañándolos a ellos, brindándoles succión nutritiva o en la medida de las posibilidades, tal vez un poco de leche materna en la cavidad oral, unas goticas, o ese olor de la madre que le permita a ese niño sentirse confortable y tranquilo. Disponibilidad totalmente para los padres en cuidado espiritual, psicología y en ética clínica para que todos estos equipos hagan ese acompañamiento y permitan a la familia resolver todas sus dudas y todas sus emociones, gestionar sus emociones. Acompañamiento. Entonces, la enfermera Swanson nos define en su teoría el estar con, que significa estar emocionalmente presente con el otro. Incluye estar allí en persona,
transmitir esa disponibilidad y compartir sentimientos sin abrumar a esa persona cuidada. Acompañar, es estar desde el momento del diagnóstico, la gestación, el nacimiento, pero sobre todo debemos estar en el final de vida. Ahí es cuando más debemos estar presentes. Cuando la familia tal vez no puede estar en ese momento de partida de su hijo, debemos ser las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud, los que acompañemos la partida de ese chico. Por ejemplo, en la fotografía que actualmente les estoy presentando, pues la familia de este bebé no pudo llegar, digamos, fue una muerte inesperada. Sin embargo, el equipo de enfermería se encargó de estar con él y de tal vez darle las palabras de despedida que su madre hubiera querido decirle cuando él se fuera. En este artículo, los padres refirieron que el acompañamiento no solo es del personal de salud, ellos agradecieron que los otros padres que estaban en la UCI estuvieran al pendiente de ellos. Fue un apoyo empático y solidario. Consideraron importante este apoyo porque entendían que estos padres estaban en una situación similar a la suya, donde tal vez estaban pasando por la misma tristeza, el mismo dolor de la hospitalización de un hijo. Y además agradecieron haber recibido llamadas por parte de las enfermeras en donde les informaban cómo estaba su bebé, donde le mencionaban está dormido, pasó buena noche, está tranquilo, le dimos comida, no ha vomitado, hizo popó. Todas estas cosas que para las mamás son importantes porque recuerden que ellas soñaban con llevarse este hijo a casa y tal vez se han perdido de todos estos momentos debido a la hospitalización. Las madres refirieron que este tipo de llamadas les dieron consuelo independientemente de lo sombrío que era el pronóstico para su hijo. Cuando hablamos de acompañamiento, también debemos permitirle a los padres que puedan sostener a su hijo fallecido antes del funeral. Es importante que permitamos el cierre de este ciclo. O sea, este fue el único lugar tal vez que mi hijo conoció en su corta vida. Este fue el único espacio donde yo lo pude ver, donde yo lo reconocí. Tal vez el papá no está en esta ciudad, tal vez está en otra. ¿Será que podemos esperarlo? ¿Será que podemos permitirle ese momentico? Estaba en el trabajo, ya viene para acá. Ese momentico para que él se esté aquí en la unidad donde cuidamos de su hijo, donde estuvo con todos nosotros como compañía. Hay que pedirle a los padres o hacerlos partícipes en la planificación del retiro de la atención. Mamá, ¿quieres estar aquí acompañándome mientras nosotros retiramos los tubos, los accesos venosos y demás? Es importante que los padres vean cómo nosotros reconocemos a su hijo como un ser humano y que a pesar de que ya no está con vida, continuamos dignificando su presencia a través del buen trato que le damos a su cuerpito. La religión y la oración como una fuente de apoyo, ya sea que podamos gestionar un líder espiritual, es que yo quiero que venga el pastor, es que me gustaría que el padre que toda la vida, que me bautizó, que me hizo la confirmación, el que nos casó, el que lo que sea, es que esa persona que sea para los padres un líder espiritual que pueda venir a la unidad, que tal vez los acompañe en una transmisión, en una llamada, esas cosas podemos gestionarlas. Luego, entonces, es una invitación a que respetemos las costumbres fúnebres. Es necesario que los padres puedan tener el uso de símbolos religiosos y para ellos es importante que la imagen de un santo, que una camándula, tal vez que un fragmento de la Biblia, un salmo, cualquiera de estas representaciones religiosas esté en la cuna, en la incubadora, donde está su hijo, tal vez que en el momento del parto ella pueda llevar su camándula a la cirugía de la cesárea. O sea, esto para ellas genera protección y genera que ese ser supremo en ese momento está acompañando a su hijo hacia el camino de partida, hacia el camino de irse hacia su destino, pues por decirlo así, final. En este estudio, la mayoría de los participantes pidieron un funeral y sobre todo respeto por el cadáver del niño, al igual que para un adulto. Desafortunadamente pensamos que porque el niño vivió muy poco, el dolor de la familia entonces lo minimizamos y hacemos como que no es como el adulto que conociste por muchos años, sino que por el contrario tratamos de que no, eso lo olvidan rapidito porque igual el niño nació y se murió. No, la familia en este estudio menciona que para ellos es importante y el dolor es igual o incluso más grande que perder a un adulto. Y también querían o referían una ceremonia de entierro, un funeral para esos bebés y sobre todo seguir o tener ese lugar donde irlo a visitar ese cuerpo después de su partida.
Por último, entonces, hay que recolectar esas memorias, hay que generar en la familia esa materialización de la presencia de su hijo, cómo ellos pueden honrar el corto momento de vida de sus pequeños. Para eso, entonces, son elementos que le permitan llevarse a la casa de la familia, teniendo estos elementos, por ejemplo, los que usamos en el hospital. En el hospital tenemos el certificado de nacido vivo, tenemos algunos casos pulsioxímetros desechables, la marquilla de identificación, el carnet de vacunas, hacer de pronto, si en la institución pues nosotros contamos con una cantidad de folletos y material de ayuda que le podemos de pronto ofrecer a esos padres para que puedan leer en casa, para que puedan tener recursos emocionales o gestionar esas emociones a través de este material de autoayuda. Y también podríamos hacer una caja de memoria, ya una caja como tal constituida, donde le permitamos a los padres depositar todos esos recuerdos. Esta caja no es sino como el inicio, porque todos los padres pueden hacer de la caja una representación diferente. La caja se puede llenar todos los días, la caja se puede construir con las ecografías, con las fotos, con las huellas, con el pelo, con esa cobija que tal vez lo arropó. La caja se puede llenar con todas estas cosas que teníamos en la casa y que deseábamos que ese niño tal vez usara. La caja tiene un significado diferente para cada familia, pero la idea es que le permita gestionar esos recuerdos y sobre todo le permita honrar la vida de su hijo mientras estuvo acá. Dentro de la recolección de memorias tenemos entonces las fotos. Se aconseja a los padres que las fotografías se tomen desde el momento en que el niño nace, cuando de pronto todavía no tiene tantos artefactos, donde tal vez la terapia intensiva no ha hecho que podamos verlo como un niño enfermo, sino al contrario, que se vea lo más parecido a lo que ellos habían deseado verlo en la casa. Y luego, tal vez, fotografías cuando su niño está en estado crítico y también fomentar la fotografía de huerta neonatal, la fotografía en el momento de la despedida. Las fotografías familiares tienen el potencial de desafiar la cultura actual en la que las expresiones de duelo por la pérdida reproductiva se vuelven invisibles. Las fotografías familiares, entonces, como esa estrategia de el único momento en que tal vez la mamá y el papá pudieron estar con ese hijo y tal vez el único momento donde fuimos una familia completa, donde estuvimos los tres, donde pudimos darnos ese abrazo, ese beso, donde ese momento es único y lo vamos a inmortalizar a través de una fotografía. Es importante que las fotografías que tomemos lleven mucha dedicación de parte nuestra. Recordemos que ese es el único recuerdo que va a quedar para esta familia de la presencia de su hijo. Es tal vez la única forma en la que se lo van a poder mostrar al resto de la familia. Es la única forma o el único medio que van a tener para presentarlo en su lugar de trabajo, a los vecinos, al resto de familiares que están ahí. Por eso hay que dedicarnos y tomar una fotografía de la mejor manera. Que el niño tiene malformaciones, que el niño tiene una herida. Tal vez no queremos que los padres recuerden eso, pero tenemos otras opciones, otras alternativas donde aún estamos, digamos, inmortalizando la presencia de ese niño, pero a través de sus piecitos, de sus manitos, de las huellas y sobre todo fotografiar ese lazo, esa unión que tiene que ver con las manos de los padres y de ese niño en ese momento especial. Aprovecho pues este espacio para mencionar que hay que resignificar la esperanza. ¿Qué es eso de resignificar la esperanza? Pues los padres demostraron o expresaron que lo que ellos querían hacer con sus hijos eran actividades normales, con solo cargarlo, consolarlo, alimentarlo, bañarlo. Ellos expresaron en este estudio emoción de poder sostener la mano de su bebé que estaba críticamente enfermo. Expresaron que querían aprovechar al máximo el tiempo limitado que tenían con su bebé, creando todos estos recuerdos especiales juntos. Desde ahí le pudimos tomar la temperatura, lo pudimos bañar, lo pudimos vestir, ese conjunto que era especial para nosotros se lo pudimos colocar. Permitir bañar y cambiarle la ropa al bebé y tener tiempo suficiente para pasar con su hijo. Resignificar la esperanza es transformar ese periodo de agonía en tiempo de vida y no más en tiempo de muerte. Aquí, por ejemplo, les presento a Dominic. Su mamá soñaba o tenía esa esperanza
de que su hijo se disfrazara. Y por eso nosotros gestionamos el hecho de vestir a un niño intubado. O sea, hay que a veces romper las reglas, romper los protocolos, porque sabemos que este es el único espacio, el único tiempo, el único momento que tiene esta mamá. Y sobre todo que todo el equipo se involucre en que para ella sea especial, en que para ella sea importante, en que ella siempre vea estas fotos y diga, "Ay, yo me acuerdo cuando el doctor tal, cuando la enfermera tal, cuando se tomaron las fotos, cuando yo converso con esta señora y se nunca se me olvida cómo todos iban y me saludaban y como, ay, tan bonito". Entonces, eso hace que para esa mamá ese recuerdo se inmortalice al punto de que lo único que le queda en casa ya no es su hijo, es ese disfraz, es ese momento, es esa prenda. Son todos los sentimientos que movilizamos en ella cuando gestionamos su acompañamiento. Otra manera de resignificar la esperanza es aprovechar ese tiempo. Yo quiero hacerle canguro, yo la quiero cambiar, yo la quiero vestir. Jefe, me deja darle el tetero, puedo darle el gabaje incluso. Si podemos estar allí como vigías, como personas que solamente estamos liderando ese cuidado, pero permitimos que los padres participen activamente de todo lo que hay que hacer para brindar cuidado a su hijo. Lo que hacemos es generar recuerdos, lo que hacemos es que ellos transformen este momento de su vida y que luego desde la casa puedan ver cómo esos recuerdos, las bolitas que vemos ahí, la amarilla y la rosada, son las huellas de Camila. Y luego ellos plantan las cenizas en un árbol que da frutos, porque para ellos los frutos simbolizan un regalo de parte de su hija. Cada vez que el árbol florece o digamos da esos frutos, para ellos es como si su hija los saludara, como si les agradeciera. Y esto es resignificar la esperanza. Resignificar la esperanza a veces es para las mamás. Yo quiero conocerlo, quiero que la vida me regale ese último momentico para llegar hasta ese momento. A veces los cuidados paliativos no son para los bebés, sino que las madres decidieron aventurarse en esto de dar vida, aunque la de ellas se esté apagando. A veces las esperanza es que permitamos a estas mamás con esas dificultades de salud conocer a ese hijo, que podamos favorecer o posibilitar ese momento de unión que para ella era tan esperado. Otra manera y la última es, este es Daniel Sebastián. Esta familia a través de la pérdida de Daniel Sebastián resignificó la esperanza ayudando a otros. La tarjeta que les muestro aquí hace parte de todo el material que entregamos nosotros desde la institución, desde la Fundación Valle de Lili, donde la familia de Daniel Sebastián tomó la decisión de donar material de apoyo, cajitas, folletos, educación para los profesionales, para que, digamos, obtengamos todas esas herramientas que nos permiten ayudar a las familias y de esta manera honrar esa corta vida de su hijo y permitirle a otras familias movilizar todo este tipo de recuerdos que para ellos son muy valiosos. Quiero aprovechar este espacio entonces para agradecerle a todo el equipo de salud de la Fundación Valle de Lili, en especial pues a mis compañeros de la UCI neonatal, de partos, las personas que en este momento están cambiando ese significado de lo que es cuidar y que estamos más enfocados en aliviar, en acompañar a esas familias que pasan por este proceso de perder a su hijo. Quiero agradecerle a las coordinadoras médicas y de enfermería, a la jefe Diana Betancur, a la doctora Marta Jaramillo, porque a través de sus procesos, de su gestión, estamos cambiando la manera en que cuidamos de los niños y de sus familias. Por supuesto, agradecer al programa Cuidando de Ti, a la doctora Jimena García, porque, digamos, a través de su gestión hemos logrado mejorar como unidad, como equipo, como personas, y a través también de estos espacios permitimos o motivamos a otros profesionales a que se instruyan, a que aprendan y a que le den este acompañamiento a todas las familias, porque reconocemos que no solo aquí están falleciendo bebés, sino que tal vez a través de estos encuentros permitimos que las personas también digan, yo quiero hacer eso en mi unidad. Pues gracias por eso. Sobre todo agradecer a las familias, a todos los niños, porque a través de estas historias nosotros mejoramos, nosotros aprendemos y sobre todo podemos construir día a día cómo queremos, qué servicio queremos ser, qué unidad de cuidado intensivo queremos ser, qué cuidado queremos brindar.
Y gracias a todos los que en este momento se encuentran conectados por su tiempo, por su disposición y por buscar este tipo de espacios que nos permitirán entre todos construir, digamos, estrategias para ayudar a las familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jefe. Realmente muy emotiva y conmovedora la conferencia. Es gratificante ver todo ese amor que le pones a los pacientes que están en la unidad de cuidados neonatales, que es bastante ocupada, pero siempre hay tiempo para humanización. Eso es increíble. No hay excusas para aliviar y para acompañar y para disminuir el sufrimiento. Entonces, muchísimas gracias. Sé que tocamos por ahí muchos corazones y esperamos ahora poder resolver las preguntas que tenga el público. ¿Okay? Vale, ok, gracias. Bueno, nuevamente nos encontramos. Vamos a darle paso a la segunda conferencia de la mañana, titulada El acompañamiento emocional en duelo perinatal, por yo siempre la presento, nuestra maravillosa psicóloga Isabel Correa Cardona. Ella es psicóloga con magíster en psicología de la salud, especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI, con formación en psico-oncología, cuidados paliativos pediátricos y duelo perinatal. Es la psicóloga de oncología pediátrica y del programa Cuidando de Ti. Bienvenida, Isa. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es un placer para mí poder estar con ustedes en este momento y compartir algo muy bonito y que es esta temática acerca del acompañamiento emocional en duelo perinatal. Para empezar, quiero iniciar esta presentación en honor a la vida de los chiquitos que hemos podido acompañar, de algunos de los chiquitos que hemos podido acompañar. Este es en honor a la vida de Valentino, 20 semanas. Con él tuvimos una experiencia particular y es que no pudimos hacer toda la creación de memorias con nuestra cajita por las condiciones en las que estaba el niño, pero sí favorecimos en ese momento como la creación de memorias para que la mamá pudiera también llevarse cositas, y después de un tiempo la mamá nos envía la foto de ella con su cadenita y el anillo como símbolo de unión. En honor a la vida de María Ángel, 33 semanas. Este ha sido un caso muy bonito porque nos ha permitido acompañarlos antes, durante y después del proceso de duelo perinatal, lo que ha favorecido un adecuado proceso de duelo. Le regalamos un mosaico, la mamá nos permitió compartirle la foto, decidieron enmarcar el mosaico y colocarlo en la mesita de noche de su cuarto, y este fue el día que nosotros les pudimos entregar el mosaico en una de las consultas de duelo que les brindamos a los padres. Si ustedes pueden evidenciar la diferencia entre esta fotografía, que es la primera, y la última, podemos evidenciar en sus rostros también una evolución a nivel emocional por todo el acompañamiento en duelo perinatal y después del fallecimiento que se les pudo brindar. En honor a la vida de Martín, 25 semanitas. En honor a la vida de Mateo, 23 semanas. En honor a Juanita, 24 semanas. Y ¿por qué es importante poder resaltar o poder mostrarles todas estas fotos? Porque de una u otra manera, para que nosotros empecemos a acompañar en los procesos de duelo perinatal, principalmente debemos conocer y comprender que la muerte hace parte de la vida, que cuando nosotros nacemos ya tenemos derecho también para morir. Y para poder brindar un adecuado acompañamiento en duelo, lo primordial es poder precisamente hablar de la muerte, poder acompañar de forma humanizada, a pesar de que sean momentos muy dolorosos y muy críticos para las familias, pero que podamos precisamente poderles permitir esa expresión de emociones y sentimientos.
Entonces, ¿qué es duelo? Duelo precisamente es ese proceso emocional que se experimenta frente a una pérdida. Es un proceso que se debe vivir. Son reacciones normales y esperadas. Y algo muy importante y que yo le resalto tanto a los padres como al equipo de salud es que el duelo es algo que hacemos nosotros mismos y no algo que algún otro puede hacer por nosotros. Es por eso que el proceso de duelo lo debemos permitir, lo debemos favorecer y lo debemos acompañar y respetar de una forma humanizada y compasiva, con el objetivo precisamente de favorecer estas reacciones y prevenir que se convierta en un duelo complicado. Estas son las etapas del duelo. Es fundamental que ustedes las conozcan porque muchas veces pensamos que las etapas de duelo se viven de forma lineal, así como aparecen allí en la presentación. Y resulta que no. Las etapas del duelo se pueden vivir como una especie de montaña rusa. Van a haber momentos en las que la familia vaya a estar muy tranquila, hay momentos en los que no lo estén. Y aquí es muy importante tratar de respetar cada una de las etapas en las que se encuentra la familia. En esa etapa de negación o la etapa de negación ayuda precisamente a amortiguar el dolor. ¿Qué significa eso? Que a veces se está en esa etapa de negación precisamente para aplazar parte del dolor, para no sentir, para no experimentar. Con relación al enojo, se puede presentar lo que es rabia, resentimiento hacia el entorno y hacia los allegados. Esta etapa es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque de una u otra manera es muy natural que los padres sientan rabia con su entorno y a veces esa rabia puede estar muy direccionada hacia el personal de salud, pero no es que sea una rabia con nosotros, es una rabia con el proceso en sí mismo, porque ha sido complejo, porque ha sido doloroso, porque es algo que no se esperaba, porque usualmente son muertes repentinas cuando esperaban que su hijo naciera feliz y que ellos pudieran compartir. Es importante que nosotros primero brindemos esa parte de educación emocional con el objetivo de que sepamos que es muy natural que los padres presenten este tipo de reacciones, entre ellas el enojo. Puede aparecer depresión. La depresión es esa tristeza profunda, es ese vacío que se siente, es esa pérdida de sentido y de motivación. Aquí es muy importante saber que esta reacción de depresión son reacciones habituales, se va a sentir una tristeza. A veces nos llaman de los equipos de salud muy preocupados diciéndonos, no, es que la mamá está llorando mucho, es que la mamá está muy angustiada, es que la mamá no deja de llorar. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que sí, que los papás lloran, que es natural que esto sea difícil para ellos, que la labor de nosotros es poder acompañar y facilitar esa expresión de emociones. Y ahí la dificultad es que muchas de las veces esa angustia frente a las lágrimas no es tanto por ver a la mamá o al papá así, sino por lo que nosotros como personal de la salud estamos sintiendo. Entonces aquí también es muy importante que nosotros podamos empezar a manejar ese contagio emocional. Es muy difícil que digamos no nos vamos a contagiar porque indudablemente esto es un dolor muy grande, pero sí es importante que como personal de la salud que acompañan estos procesos de muerte podamos aprender a manejar toda la parte de contagio emocional. Con relación a la aceptación, básicamente se aprende a vivir con el dolor. Es esa capacidad de experimentar alegría y placer, pero esto no se va a llevar de la noche a la mañana, ni es algo rápido o decir pasa el tiempo y tú te vas a sentir mejor, o es que hay que darle tiempo al tiempo y seguro vas a estar mejor. No, la aceptación es precisamente el hecho de que yo me pueda permitir vivenciar cada una de las etapas del duelo, que yo pueda experimentar la tristeza, que yo pueda experimentar la negación, que yo pueda experimentar el enojo. Y aquí es importante que nosotros sepamos que puede ser que pasemos del enojo a la tristeza, a la aceptación, a la negación, porque es un sube y baja de emociones. Con relación al duelo perinatal, es importante que nosotros comprendamos que este se basa en los principios de explorar los entendimientos de los padres, ofreciendo opciones, proporcionando cuidados individualizados y centrados en la familia, y honrando la relación entre los padres y el hijo. Muchas veces podemos tomar como si fuera un paciente más, pero para las familias es su hijo, esa persona que esperaban, que puede ser que no haya sido,
un embarazo planeado, pero sí fue un embarazo deseado. Y es allí donde nosotros debemos acompañar desde el amor, respetando cada uno de los casos y cada una de las situaciones sin juzgar, independientemente de que haya sido también una decisión de interrupción voluntaria del embarazo porque está afectada, digamos, la vida del niño o la vida de la madre. En el duelo perinatal se vive algo muy paradójico y muy doloroso, y es que estamos centrados en la vida y la muerte, y la vida y la muerte empiezan a caminar juntos. Es algo que nosotros no podemos en cierto sentido controlar o regular, o no sabemos de una u otra manera cómo lo podamos afrontar, y es allí donde es muy difícil hablar de duelo perinatal. De hecho, a veces no quisiéramos ni siquiera tratar de ahondar o de analizar cada uno de los casos precisamente porque es esa encrucijada entre, pero es que debía haber nacido, ¿sí? Pero resulta que esto también puede pasar. En este artículo de duelo perinatal, un secreto dentro de un misterio, hicieron como un recorrido histórico acerca de cómo había sido todo el acompañamiento del duelo perinatal. En 1968 empezaron a abordarse los efectos psicológicos y aquí es importante mirar la evolución que nosotros hemos tenido, y es que en ese momento se guardaba silencio, no permitía que los papás vieran a los niños y en ciertas ocasiones se daban a la madre para que la madre no sintiera. Y ahí en ese momento o en esa época, que afortunadamente eso ha ido cambiando, que nos falta mucho por mejorar, pensábamos que el hecho de sedar a la mamá iba a implicar que la mamá no sintiera dolor, pero lo que no caíamos en cuenta era que cuando la mamá se despertara y supiera que ya no había un bebé en su vientre, indudablemente iba a generar dolor. Entonces la sedación es como la etapa de negación en la que postergamos el dolor. ¿Por qué? Porque usualmente a los seres humanos nos cuesta comprender que el dolor también hace parte de la vida y que del dolor también podemos aprender. Afortunadamente, ya en 1982 esto empezó a cambiar y empezaron a fomentar el contacto físico y los grupos de apoyo para los pacientes, para las familias que presentaban alguna pérdida perinatal. Y creo que a medida que ha pasado el tiempo y la muerte ha dejado de ser tan catastrófica, por así decirlo, y empezamos a hablar abiertamente acerca de la importancia precisamente de poder dialogar acerca de la muerte y que la muerte hace parte de la vida, es que se empezaron a generar nuevos procesos de acompañamiento con el objetivo de favorecer esos procesos de duelo. Estas son las manifestaciones más importantes del duelo perinatal. Es vital que ustedes las comprendan porque de una u otra manera el hecho de que yo sepa qué reacciones emocionales va a experimentar una familia me va a ayudar precisamente a generar mayor comprensión. Empiezan a sentir manifestaciones físicas como vacío en el estómago, opresión en el pecho, sensación de ahogo, empiezan a aparecer palpitaciones, quejas somáticas, alteración en el sueño, y todas estas reacciones físicas a veces pueden aparecerse a malestares físicos, pero de una u otra manera también hace parte de esas manifestaciones que el cuerpo necesita expresar frente al dolor. Hay manifestaciones emocionales, insensibilidad, ya no quiero volver a sentir rabia, aturdimiento, esto no está pasando, esto no es real. Aparece toda la tristeza, culpa, reproche, rabia, desesperación, vacío, entre otros, y aparece una parte fundamental que es importante de trabajar también, y es esa culpa de las madres de no sentir que pueden traer con vida a algún ser o que no pueden ser mamás. Y eso es un golpe muy grande dado el contexto familiar, cultural que nosotros tenemos. Pueden aparecer manifestaciones conductuales, funcionamiento automático, no recuerdo dónde dejé las cosas, no recuerdo qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, no recuerdo hacia dónde estaba yendo, mentalmente ausente, puede aparecer aislamiento social, crisis de llanto y objetos de apego. Estos objetos de apego pueden ser inclusive el coche del bebé, si ya tenían ropa del bebé, ¿sí? Todo ese tipo de cosas pueden ir apareciendo dentro del proceso. En las manifestaciones psicológicas, como lo mencionaba al principio, aparece la negación, aparece la rumiación sobre el fallecido, qué hice mal, qué dejé de hacer, yo por qué no me di cuenta de que algo iba mal, yo por qué no continué con el embarazo, aparece confusión y más cuando no se le dan esas respuestas que la familia necesita escuchar,
alucinaciones, sensación de presencia o sensación de que lo tengo en el vientre, y pueden aparecer ideas de muerte. Aquí es muy importante que nosotros analicemos muchísimo el tema de los antecedentes de salud mental de estas familias con el objetivo precisamente de prevenir cualquier tipo de riesgo. En las manifestaciones espirituales aparece todo el tema de la búsqueda de sentido, la conciencia de la propia muerte, el saber que la muerte es real y que me puede afectar. Y se empiezan a replantear muchas creencias o muchas estructuras que antes no tenía y que ahora sí puedo tener. Por ejemplo, puede aparecer que me aferré más a Dios, o puede ser que aparezca que me cambio de religión, o al contrario, que me aleje de Dios. Esto puede ser esporádico, no puede ser continuo, y puede afectar cierta parte del tiempo, digámoslo de esa manera. Es importante resaltar que, a diferencia de los otros duelos, sin que los otros no sean importantes, en el duelo perinatal hay una tensión diferencial. ¿Qué significa esa tensión diferencial? Que es básicamente decirle adiós a un bebé que ha muerto y que yo esperaba que viniera con vida. Esto es extremadamente difícil. Muchas de estas muertes ocurren incluso antes de decirle hola o bienvenido a su hijo. Y es aquí donde hablamos de que es una tensión diferencial. Resaltamos la importancia de un servicio humanizado. Nosotros, dentro de la institución, a través del apoyo que recibimos, que les comentó ahorita la jefe Lorena, tenemos unas tarjeticas con el objetivo de ponerlo en la puerta de las unidades donde estamos brindando acompañamiento en duelo perinatal, para que las personas que están a su alrededor comprendan que esa familia está en proceso de duelo, que hay que ingresar a la habitación con respeto, hay que cerrar la puerta con respeto, ¿sí? Se basa básicamente en un espacio de respeto, de privacidad y en manejo diferenciado de los padres que pierden a su hijo. Precisamente el día de ayer me llamaron de urgencias de quirófanos porque llegó una mamá en muy malas condiciones, y lastimosamente su bebé de 24 semanas nació con esfuerzo respiratorio, se reanimó, pero no pudo salir adelante. Fue algo realmente traumático. El papá no sabía qué estaba pasando con su esposa, fue algo muy rápido. Cuando las pasan a la sala de partos, por supuesto favorecemos que ella pueda irse con Cristina, su hija, supremamente acompañada por el padre, pero el padre se veía muy aturdido frente a lo que estaba pasando y no comprendía. Ahí nosotros entramos a brindar acompañamiento. Sin embargo, también es importante respetar ese espacio entre los padres. Le brindamos un acompañamiento inicial, le explicamos por qué estábamos allí brindando soporte y les dimos su espacio para que ellos pudieran estar solos un momento, ¿sí? Yo sé que a veces la premura del tiempo, la cantidad de pacientes, la necesidad de desocupar una cama hace que nos olvidemos de esa importancia de poder acompañar. Y es aquí donde quiero generar reflexión sobre: no perdamos esa esencia, no perdamos eso que es importante. Las familias necesitan tiempo. Si nosotros estuviéramos en el papel de esas familias, seguramente nosotros también pediríamos ese tiempo. Es importante una escucha comprensiva. A veces no necesitamos decir nada, solamente estar ahí con la familia, acompañar, poner la mano en el hombro, decir: no están solos, estamos aquí acompañándolos. Se necesita un acompañamiento y valor especial, principalmente porque es básicamente cambiar una cuna por un ataúd. Y aquí es fundamental resaltar que esto genera muchísimo impacto. Es distinto cuando hemos tenido la posibilidad de vivir con ese ser, compartir con ese ser, crear memorias con ese ser, a la expectativa que nosotros tenemos de dar a luz, pero saber que viene sin vida y que ya tenemos que dejar de lado todos esos proyectos por cambiarlos por rituales en una funeraria, por cambiarlos por un ataúd y demás. Es importante favorecer el contacto físico. Sí, el bebé ha muerto, pero es crear significado, es resignificar la pérdida, es poderle permitir a esa familia despedirse de ese ser que ellos esperaban que naciera con vida. Y lo más importante, como lo mencionaba ahorita la jefe Lorena, es la elaboración de memorias. No necesariamente ustedes pueden tener
todos los recursos con que nosotros afortunadamente por esta donación contamos. A veces se pueden crear memorias permitiendo precisamente que la familia comparta con ese bebé. Se pueden crear memorias a través de la toma de fotografías que solicite esa familia, o se le puede pedir permiso. ¿Deseas que tomemos fotos, por ejemplo? ¿Sí? Eso es crear memorias. A veces, por ejemplo, antes de que nosotros tuviéramos este programa, las memorias se creaban en papel. Entonces se tenía un papel, un huellero y se ponían las huellas del bebé. Hay múltiples formas de poder hacerlo y lo importante es hacerlo. Y entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer cuando me dicen, wow, tienes que acompañar a una familia por duelo perinatal? Lo primero es generar contacto con la familia. A veces, como lo decía al principio, nos da miedo enfrentarnos a esto que es, por supuesto, muy difícil de hacerlo. Sin embargo, el primer paso es generar contacto con la familia, pedir permiso para el ingreso a la habitación, golpear, no abrir la puerta abruptamente, presentarse. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, es tocar, disculpen, ¿puedo ingresar? ¿Puedo acompañarlos? Y por supuesto que la familia acceda a que nosotros podamos estar allí. Escuchemos, no necesitamos decir nada. Escuchar implica precisamente favorecer esa expresión de emociones y sentimientos, validar los sentimientos. Es muy válido que te sientas así, es una pérdida muy grande, es válido que llores. Y aquí es donde debemos hacer toda la parte de psicoeducación emocional, no solamente con esa mamá, sino con ese papá o el resto de los familiares que están alrededor. ¿Por qué? Porque a veces pueden llevar a decirle a la paciente, no llores, es que él venía enfermo y ya está en un lugar mejor, ¿sí? Y aquí es donde debemos darle también pautas a esa familia y a esas personas que acompañan sobre qué decir y qué no decir en esos momentos. Y una de las cosas fundamentales es permítale la expresión de emociones, permítale que llore. Para poder vivir un duelo consciente, lo más importante es precisamente vivenciarlo y experimentarlo. Responder a las preguntas que esa familia tenga. Hay preguntas que nosotros no vamos a poder responder. Hay preguntas que sí vamos a poder responder. Es muy importante ser sinceros y decir, esto sí lo voy a poder responder y esto no. Ayudarles a sentir nuevamente el control, ¿sí? ¿Qué creen que podemos hacer por ustedes en este momento? ¿A quién les gustaría que pudiéramos llamar? Y lo más importante, cuidar. Si la mamá sintió dolor, si resulta que necesitan que el espacio sea mucho más llevadero, mucho más tranquilo, favorecer todo ese tipo de cosas. Estas son preguntas frecuentes que nos pueden hacer los padres. Estas son las preguntas que nosotros podemos responder o que nos podemos apoyar del resto del equipo. Recuerden que jamás trabajamos solos. ¿Puede pasar esto nuevamente? ¿Hice algo malo? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Estas son preguntas habituales que presentan los papás y es importante que nosotros podamos dar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Porque es importante minimizar el sentimiento de culpa. Acompañar preguntas que no se pueden responder. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué puedo hacer para no sentir dolor? Allí lo que podemos expresar es muy válido cómo te estás sintiendo. No tenemos las respuestas a esas preguntas o me gustaría tener las respuestas para esas preguntas. En este momento no las tenemos, pero te podemos acompañar en el proceso. ¿Qué decir? Me imagino que esto es difícil para ti. Estoy aquí y quiero escucharte. ¿Deseas que nos comuniquemos con alguien? ¿Quisieras decirme algo más? ¿Qué sería importante para ti en este momento? ¿Qué crees que puedo hacer por ti? Si nos damos cuenta en estas preguntas, no estamos ni siquiera direccionados hacia mi necesidad, sino hacia qué necesita esa otra persona. Por eso siempre preguntamos sobre qué necesitas, qué podemos hacer. A veces frases largas o intervenciones muy profundas no son necesarias. Es necesario el poder estar ahí. ¿Qué no decir? Ustedes están jóvenes y pueden tener más hijos. ¿Fue lo mejor que pudo haber pasado? Por ejemplo, cuando el niño viene con malformaciones. ¿Es mejor que esto haya sucedido ahora antes de ver al bebé? No se mueran por esto, ya todo pasó. No estén tristes, no lloren. Usted tiene un ángel en el cielo.
Esas frases es importantísimo evitar decirlas. ¿Por qué? Porque pueden generar mayor carga emocional, mayor culpa, imposibilidad para expresar emociones y sentimientos. Y con relación a usted tiene un ángel en el cielo, no van a comprender por qué tiene que ser un ángel si es que yo quería que estuviera acá. Y aquí es donde juega un papel fundamental todo el proceso de duelo y las etapas de duelo. ¿Por qué es importante no decir estas frases? Principalmente por empatía, porque es necesario ponernos en el lugar de la familia y saber de qué forma los podemos acompañar desde el lenguaje, desde una comunicación basada en el respeto. ¿Qué podemos hacer? Principal, llamar al bebé o al niño por su nombre, no referirse a él como angelito, paciente o hijo. Si los padres no tienen aún un nombre, será respetable, pero ustedes pueden preguntarles si desean que lo llamemos de alguna manera. A veces los padres no saben cuál es el sexo del niño, entonces lo que podemos decir, bueno, ¿tú qué crees que era? ¿Sí? Y a veces no se puede identificar en el nacimiento. No, yo tengo la sensación de que era una niña, listo. Si era una niña, ¿cómo te gustaría llamarla? Favorecer esa expresión de emociones, permitirle a los padres manifestar sus sentimientos. Muchos de ellos lo pueden hacer a través de la rabia, lo pueden hacer a través de la desilusión, inclusive a través del silencio, contando historias de su hijo. Escúchelos. A veces a ellos les encanta compartir cómo ha sido toda la historia. Ayer con la familia que les comento, los piececitos y las manos del niño eran largas. Y la mamá decía, ahora entiendo por qué me pegaba tan fuerte, ¿sí? Entonces es importante precisamente favorecer esa expresión de esa historia, porque es resignificar la pérdida. Si bien nace sin vida, sí ha existido y ha tenido su tiempo y su momento. Creemos memorias si los padres desean hacerlo. Pueden planteárselos. Identificación del paciente, si es permitido, tomarle fotos, impronta de los pies o de las manos, entre otros. Ver, abrazar y cargar a su hijo es fundamental. Muchos de los padres se sienten cómodos abrazando, cargando o tocando a su hijo. Permitámoselo, démosle el tiempo para que se puedan despedir. Ofrecer acompañamiento emocional. Esta es una de las cosas que nosotros siempre resaltamos y es que así como en los equipos de salud hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay distintos profesionales de la salud, es muy importante que también contemos con ese acompañamiento emocional. Usualmente en las instituciones no nos entrenan sobre cómo acompañar en duelo y menos en duelo perinatal, neonatal o pediátrico. Sin embargo, es importante que empecemos a crear nuevos mecanismos para que podamos brindar un acompañamiento integral y que podamos recibir ese soporte emocional y que las familias, por supuesto, lo puedan recibir. ¿Cómo estar presentes en la familia? Estar cerca. No debes hacer nada, solo estar allí. Respetemos los silencios, no demos respuestas a preguntas que no las tienen, manejemos nuestra ansiedad y nuestra tristeza. Permitámosle a la persona resignificar el proceso y que por supuesto nosotros también lo resignifiquemos. Puede ser que hayamos tenido que acompañar a una familia con la que acompañamos todo su proceso de embarazo previo al fallecimiento del niño. Y lo más importante, generar conexión. Esto es fundamental. Para terminar, quiero mostrarles precisamente el impacto que ha tenido ese acompañamiento dentro del proceso. Gracias a la familia de Martín por compartirnos estas frases. Diosito, la Virgencita y la vida me dieron el privilegio de tenerte unos meses en mi vientre, de amarte, hablarte, conocerte y de sentirte. Desde que supe que venías en camino, mi vida y mi corazón se llenaron de ilusión, de mucho amor. Anhelaba sentir tus manitos, piecitos y tu llanto de ángel y así consentirte. Mi vida cambió de un día a otro. Forjamos tantos sueños e ilusiones con tu anhelada llegada. En un parpadeo todo se derrumba como un mal diagnóstico. No era necesario saber la causa y el porqué. Nos volcamos como familia a darte los mejores momentos, de los que podíamos disfrutar cuando te movías en mi vientre, expresando casi siempre lo que más te gustaba y respondiendo a las motivaciones que te expresábamos hasta ese último momento cuando dejó de latir tu corazoncito. Nos duele mucho tu partida y nos consuela el saber que volviste a nuestro Padre de la misma manera como llegaste a cambiar nuestras vidas, con tu corazoncito y el alma limpios. ¿Cuántos de nosotros anhelaríamos volver al cielo sin haber conocido el pecado?
pero esto está destinado a seres excepcionales como tú. Mi ángel, sé que tu pasar fugaz por esta tierra cambió mi vida. Desde ese lugar especial que Dios te ha destinado, protege nuestras vidas y fortalece nuestros corazones hasta la próxima vez que nos veamos, amor lindo. Martín, mi ángel del cielo, quien te ama para toda la vida, tu mamita Isabel. Esto se logra también con el acompañamiento. Por supuesto, fue muy distinto cuando acompañamos a la familia de Martín en el momento de la muerte, a cuando podemos hablar hoy en día sobre cómo están ellos. Esta fue precisamente una frase o un mensaje que me envió la familia esta semana y al haberlos acompañado en su momento inicial, a la hora se logra evidenciar la importancia de poder acompañar. Gracias a la familia de Juanita, la verdad fue de gran importancia el acompañamiento necesario, además de todo, y muchas gracias a usted que fue muy importante para mí en este proceso. Paso a contarte que ya estoy en casa y mejorando, gracias a Dios. Quiero que sepa que me gustaría tomar su ofrecimiento de poder tener las fotos de mi bebé. Deseo esté muy bien y gracias por sus palabras de aliento. Quise traer esta pequeña frase que me envió una de las mamás porque hay momentos en que los papás no quieren tener las fotos de sus hijos. Lo que nosotros podemos plantearle es, sé que es muy difícil el proceso por el que estamos pasando. Si usted desea, podemos tomarle fotos. Yo las voy a guardar y en el momento en que tú consideres que estás lista, me las puedes pedir. Ella pidió las fotos 15 días después del fallecimiento de su hijo y se las pudimos enviar. Dios la bendiga, deseo que siga siendo un ángel en momentos de desconsuelo para muchas personas que necesitan de un ser dulce como usted en estos momentos tan difíciles. Un gran abrazo. Aquí hicimos seguimiento en duelo. La familia dice, sí, me ha servido tanto esta cajita. El poner allí todas sus cositas es tan hermoso, saber que por medio de ella siempre la voy a recordar, es como mi tesoro. Gracias a la familia de Mateo. Estamos muy agradecidos con el programa de duelo perinatal de la Fundación Valle de Lili. No teníamos conocimiento de este y no conocemos de otro similar en otra IPS. En medio de tan inmenso dolor fue una gran ayuda todo lo que hicieron por nosotros, pues le dieron la importancia que se merecía a nuestro bebé y nos hicieron comprender que entendían nuestro dolor. Este tipo de programas no solo nos ayudan a nosotros, sino que humanizan el servicio, pues todos los que estábamos alrededor trataban de alguna forma poder darnos consuelo. Muchas gracias, bendiciones. Y creo que esta es la satisfacción. Todavía nos falta mucho por recorrer, mucho por aprender, mucho por organizar. Pero en realidad espero que a través de esta conferencia ustedes se vayan con toda la motivación para que puedan crear en sus instituciones programas de duelo perinatal, neonatal y pediátrico con el fin de poder favorecer adecuados procesos de acompañamiento y que no desvinculemos ni olvidemos la importancia de una atención humanizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por compartir tu experiencia. Al igual que con la jefe Lorena, es muy gratificante ver el amor con el que hacen su trabajo, cada una en un rol diferente, y de ver cómo están cambiando la historia del acompañamiento de los pacientes. Y muy gratificante la última parte en donde muestras luego como esa retroalimentación y ese agradecimiento de las familias, porque muchas veces en el acompañamiento, creo que lo hemos hablado, es tanto el dolor en el que están las familias que a veces pensamos que, ¿será que sí estoy ayudando? ¿Será que sí estoy dando un granito de arena? Y este seguimiento posterior que se les hace o este acompañamiento nos evidencia que sí estamos haciendo bien las cosas, que sí vale la pena intentar innovar, dar más y hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la próxima y luego seguimos con las preguntas, ¿ok? Vamos con nuestras conferencias de la mañana para cerrar con broche de oro en esta charla que se llama Impacto y estándares de atención en los programas intrahospitalarios de duelo perinatal, y doy la bienvenida y es un honor tener aquí a Yolanda King. Yolanda King es trabajadora social con 21 años de experiencia profesional.
se incorporó en el Hospital Med Washington Center, ubicado en Washington, en Estados Unidos, desde octubre del 2003. Y a partir del 2006 desarrolló, implementó y continúa administrando un programa, administrando y coordinando el programa de duelo perinatal. Ha tenido un gran éxito en el establecimiento de un jardín conmemorativo en el hospital dedicado exclusivamente a los bebés que han fallecido, y además organizando un servicio conmemorativo anual en donde asisten más de 200 padres. Realmente es un placer conocerla, nos ha ayudado mucho a nosotros en cuanto a la implementación del programa de duelo perinatal. Se nota su pasión en trabajar con las familias que han perdido, que han sufrido una pérdida. Y bueno, le doy la bienvenida a Yolanda King. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por esa introducción y por compartir todos los servicios y lo que proporciona el Hospital Med Washington. Estamos hablando, soy coordinadora de todo ese programa, todo el cuidado paliativo que incluye las decesos, pérdidas, unidades neonatales, combinaciones médicas. Hoy yo he trabajado más de 150 familias que han sufrido esta pérdida perinatal. Así que esta es una fotografía del exterior de nuestro hospital, el Hospital MedStar Washington, en la ciudad de Washington, D.C. Como una vista rápida, la pérdida perinatal, la ciencia de pérdida perinatal, 1 de 4 mujeres pueden experimentar la pérdida durante su vida. Eso afecta a mujeres y familias de todas las edades, razas, religiones, estatus socioeconómico. Aproximadamente 1 millón de pérdidas ocurren cada año en los Estados Unidos. Yo creo que el número puede ser un poco mayor debido a pérdidas que no cuentan aquí en esta parte, no son reportadas. En el centro hospitalario, nosotros tenemos 36,000, más o menos 36,000 partos al año. Tenemos el número, incluye paciente, pues, determinación, cromosoma, anormalidades. En el departamento de emergencia tenemos 225 pérdidas más o menos. En la estación, los pacientes reciben pérdida por parte de nuestra fundación. Esto incluye los panfletos de pérdida que tenemos, plantar semillas en los programas, información también de apoyo que proporcionamos en estos volantes. Esto, aquí está un salón una sala de parto que tenemos, de trabajo de parto. Aquí tenemos en el equipo, tenemos experiencia en tener el cuidado de las mujeres, en todo el tema de las pérdidas. Tenemos cerca de 75 enfermeras que trabajan en esto, 40 residentes, tenemos 40 parteras. Es el momento en que se participa en la participación de los recuerdos también en este programa para las pérdidas, el hacer las memorias o los recuerdos, capturar fotos, tener huellas digitales del bebé, entre otros aspectos. Los bebés están típicamente colocados en una mitad aquí para llevarlo. Aquí tenemos una foto, es una unidad que reduce el proceso natural que lleva a la muerte. Se pueden hacer los recuerdos adicionales y el proceso de decir adiós acá. Y tenemos acá unas familias que han donado este cradle o estas cunitas para el hospital. La cunita pequeña que ustedes ven aquí a la derecha, que está a la derecha de su pantalla, es para los decesos, las pérdidas. Aquí, no sé, 1 año y medio más o menos, muchos padres donaron estas cunas al equipo. Si el paciente requiere una estadía para pasar la noche ahí, el paciente, el bebé y en la cuna, nosotros los llevamos a una habitación
en silencio, tranquila. Como ustedes pueden ver aquí en las fotos, es una habitación espaciosa con los elementos, los pacientes de nuestras unidades que recientemente tuvieron un bebé. Esto es muy difícil para mujeres que pierden un bebé, ¿no? El descargo que es transferido a la habitación. Los pacientes están en esa unidad por 2 o 3 días con su bebé. Aquí nuestra política no hace restricciones en cuánto tiempo se puede quedar con el bebé. Esta es una oportunidad de una sola vez para los padres que tengan memorias o recuerdos adicionales. Tras el descargo por parte del hospital, ya no lo pueden ver al bebé una vez más, así que esta es la única oportunidad que tienen y por esa razón no se deben sentir presionados. Tenemos una unidad neonatal de cuidados intensivos de nivel 3. Aquí, los bebés que nacen antes de 32 semanas, los bebés que tienen un elevado peso, que son críticamente enfermos, bebés que requieren especial equipo para facilitar la respiración. La pandemia dramáticamente ha cambiado la experiencia de embarazo aquí, crea estrés en las mujeres, se transmite este estrés al recién nacido. El resultado, en parte, de este resultado es devastador en algunas familias, reconociendo aquí las estaciones del aislamiento, los espacios de aislamiento. Nosotros construimos una lista de cómo abordar este cuidado al hacer las memorias, los recuerdos en este proceso de COVID con las pérdidas perinatales. Aquí tenemos una foto del salón de parto, recuperación. Algo aquí podemos ver, se participa en la participación en memorias, la creación de memorias, huellas digitales y otras cosas. El paciente está en su habitación, nosotros proveemos el servicio de apoyo. Si el paciente no tiene contacto cara a cara con el trabajador social o con el psicólogo durante la hospitalización, más que nunca los pacientes necesitan tener contacto con todos los miembros del cuidado de la salud, que están asustados, solos, sienten con culpa, y pues precisamente por no dar a luz un bebé con vida. Aquí tenemos una sección de aislamiento. MedStart, el hospital, conduce una encuesta y los resultados muestran que los trabajadores de la salud están trabajando mucho en este tiempo de pandemia con todo este cuidado que en otros tiempos. Esto incluye el contacto, llegar a las áreas, en las estaciones de enfermeras, en los cuartos de descanso y las diferentes áreas del hospital, tener el cuidado. Aquí vemos algunos miembros del equipo de partos. Aquí tenemos las enfermeras que están sosteniendo unas bolsas que fueron entregadas por, no sé, pacientes que proporcionan el bienestar. Esta es otra expresión de gratitud de uno de los pacientes. Dice: gracias a todos en el Centro Hospitalario de Washington, fue una experiencia grandiosa, todos fueron de lo mejor y realmente nos hicieron sentir como familia durante nuestro tiempo allá. Después de todo, durante nuestro grupo de apoyo, reuniones de apoyo, nosotros escuchamos todas las experiencias de la gente de otros hospitales. Siempre nos encontramos sonriendo y en el mejor lugar posible. Muchas gracias. Las expresiones de gratitud hacen sentir que el equipo, cómo lo está haciendo el equipo cuando cuidan en los pacientes y los bebés de estos pacientes. Hace 4 años yo formé el Comité de Pérdida Perinatal. Es un comité que tiene servicios para el parto, unidad de posparto, y la misión del comité es fortalecer el cuidado, las políticas de cuidado, los procedimientos y
empoderar las enfermeras y el equipo para proporcionar el cuidado a los pacientes en los servicios, listas de chequeo, revisar la manera que nosotros cuidamos, cómo se lleva ese cuidado a los pacientes que tienen una pérdida, las enfermeras, los asociados con confidencialidad, con confianza, conocimiento, las habilidades para lidiar con todo esto, compasión, protocolos, comunicación, todos estos aspectos. Durante la clase de 3 horas, asociamos pensamientos, lo que se debe decir cuando nos comunicamos con un paciente que está en duelo. Las palabras tienen significado y juegan un papel crítico al lidiar con este proceso de duelo. Se proporciona lo que se debe decir, lo que no se debe decir, confrontar la comunicación con los pacientes. Hay cosas que son diferentes, por ejemplo, mi corazón siente dolor por lo que está pasando, estoy muy triste que esto esté pasando, estamos aquí o qué puedo hacer por usted. Son las cosas. Aquí son comentarios insensitivos, sensibles que se puede decir, ejemplos que ustedes pueden ver aquí, como usted puede intentarlo nuevamente, usted es joven y puede tener más hijos, yo entiendo cómo se siente, el tiempo va a sanar esto, esto pudo haber sido peor, y diferentes comentarios. Hola, mi nombre es Luz. Soy una enfermera de Metzler Washington Hospital Center que trabaja en la sala de parto. Nuestro hospital tiene un programa de ayuda perinatal para las mamás que pasan por perder a su bebé. Como enfermera, nosotras pasamos con las mamás durante todo el proceso de parto, apoyándolas durante este momento muy doloroso. Al dar a luz, aseguramos que estén estables y les damos tiempo privado para que pasen con su bebé y sus familias. Como parte del programa, nosotros proveemos recuerdos que se pueden llevar con la ayuda. Estos recuerdos incluyen fotos, huellas de su bebé, donde hay un latido de corazón, un peluche con el latido de corazón de su bebé. También tenemos el privilegio de tener a una trabajadora social y una disponible para platicar con cada una de las mamás cuando ellas están listas. Además, tenemos una celebración anual para que las familias compartan y recuerden la vida de sus mujeres. Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Hola. Mi nombre es Lucy. Sorry about that. Let's go to this one. Okay. So during my 14-year tenure with the Mother-Baby Department, Okay. Tenemos aquí en el programa que es muy gratificante. Esto fue una breve presentación de los servicios que nosotros presentamos y que hacemos con las familias. Tenemos aquí una rápida visión de lo que nosotros hacemos. Tenemos paquetes de educación, tenemos opciones, lactancia, después de educación sea después de la pérdida, paquetes que nosotros damos para la pérdida del bebé para la madre, fotografías, llamadas o videos telefónicos después del tema de las cargas. Nosotros tenemos aquí, proporcionamos estos tipos de materiales, ropa, proporcionamos aquí, como ustedes pueden ver, una bolsa que incluye este animalito, con un mensaje especial. Proporcionamos también cobijas. Esta es una foto aquí que tenemos con estas prendas de vestir para los bebés que son algo muy especial. También
este es algo, en la tercera foto tenemos aquí unas prendas especiales que proporcionamos para los bebés. So mementos validate the baby's life. Aquí cuando vemos el momento de vida con los bebés, esto construye los fundamentos que se están haciendo. Aquí tenemos una caja de recuerdos que incluye fotografías de los bebés. Tenemos aquí las huellas digitales del bebé, con los datos del bebé en una tarjeta, con un mensaje. También tenemos aquí en conjunto con una organización, con fotógrafos profesionales que vienen y toman fotografía del bebé, la familia, sin ningún costo para la familia. Cuando el fotógrafo no está disponible, tenemos una cámara especial para capturar esos momentos, tomar las fotografías. Aquí, momento del descargo de los miembros de la familia reciben vía correo un paquete con la información, artículos para superar este dolor o el duelo, las diferencias en los duelos, el manejo de la comunicación y temas relacionados. Nosotros también estamos asociados con una organización que se llama Men's Place. Nosotros estamos muy agradecidos por esta alianza que tenemos, estos los pacientes, un regalo con un platito que tiene aquí las huellas del bebé, la información del parto, el nombre, también los pacientes que están en terminación debido a anomalías, tener la opción de recibir una grabación del latido del corazón del bebé. Cuando ocurre esta grabación, lo ponemos dentro de un osito de peluche. Una vez más, ese servicio es un recordatorio de la belleza del bebé y la existencia en ese tiempo del bebé. Tenemos una asociación con el Hospital Chaplains. Proporcionamos también aquí este certificado de bendición. Tenemos un certificado de vida que tiene el nombre del bebé. Tenemos también la información del parto como tal. Así que octubre es el mes de la conciencia de embarazo y pérdida infantil. Aquí tenemos toda la información. Primero de octubre en el Hospital de Washington. Estamos acá con los pacientes, con los miembros de la familia y amigos que han sido invitados para esta celebración. Estas son fotografías del servicio a lo largo de los años. Debido a la pandemia, el servicio se canceló este año y pues se hizo todo se envió mensajes especiales a los miembros. Tengo que decir que el año pasado fue el 12º año en el que hicimos este evento. Tenemos una variedad de diferentes presentadores, profesionales a nivel mental, enfermeras, que participan también en el evento. También aquí tenemos en la parte religiosa acá en el hospital. Nosotros reconocemos los bebés, los recordamos y decimos sus nombres en voz alta y enviamos les entregamos una rosa o unas flores especiales por cada bebé a sus padres o a su madre. The service concludes at the El memorial. servicio concluye en el Memorial Garden. Aquí tenemos unas fotos del Memorial Garden que está en el campus del hospital. Aquí los podemos ver. Nosotros ponemos una rosa que reconoce los nombres de los bebés en el evento. Seguido de la ceremonia, tenemos aquí una recepción en donde el equipo recibe a los pacientes, a los invitados. Los pacientes reciben un regalo personalizado, un obsequio personalizado con el nombre del bebé, el nacimiento del bebé a través de los años. Aquí podemos mostrar las fotos de un jardín en piedra, fotografías o cuadros de jardín en piedra, diferentes regalos aquí tenemos. Siguiendo el evento, los padres reciben una encuesta que nos permite
saber qué debemos modificar para las siguientes ceremonias. Y aquí tenemos algunos testimonios de los padres de la ceremonia. Los que valoran los padres es saber que ellos no están solos, que ellos están presentes acá, que tuvieron una pérdida, un momento muy difícil, cómo superar todo el proceso de sanación. Fue algo muy significativo escuchar nombre de nuestra hija dicho en voz alta. Nosotros no escogimos no tener solamente un servicio para nuestro hijo. Lamento tomar esta decisión de no hacer nada. Sin embargo, el servicio fue solamente bueno para hacer honor a nuestro hijo. Así que con esto no es solo sanador para los pacientes, también para el equipo de salud que está aquí con nosotros, saber cómo lo estamos haciendo durante esta pérdida. Esto nos ayuda también a proporcionar cuidado en el duelo. Es importante reconocer la pérdida, permitir a los padres que lloren sin miedo, sin sentirse juzgados, responder a las emociones, ofrecer validación. Las lágrimas son sanadoras, son saludables y son normales. Responder a las emociones, validar los síntomas del duelo, lo poderoso que es la comunicación verbal, confrontar al bebé por el nombre, preguntarle a los padres cómo se sienten, necesita mucho cuidado, después validar la asistencia al niño, a los padres, ser parte de la discusión, los padres que son marginalizados, mirar los recursos que se tienen aquí. Yo tengo algunos recursos con el equipo que pudiera compartir y recordarles, seguir las llamadas, notas en los aniversarios. Eso es muy valioso. Aquí tenemos una lista de las páginas web que tenemos en español que ustedes pueden compartir con los pacientes. Para cerrar, yo quiero decir que nunca hay un cierre para periodo para los padres. Tenemos aquí negocios, los padres se invierten el tiempo de su vida, cómo tratamos a la gente para sanar, para la supervivencia. La sanación es crítica, debe estar presente, deben tener empatía, se debe tener empatía que ustedes proporcionen declaraciones de confidencia, de confianza que ayuden a los pacientes en este proceso de sanación. Muchas gracias por esta oportunidad y por parte del Hospital MedStar Health. Realmente es increíble todo lo que hacen en tu hospital. Es también inspirador ver cómo desde tu área de trabajo social se pueden hacer tantas cosas por los pacientes y sus familias. Y otra cosa que me parece maravillosa es, si bien ustedes posiblemente en Estados Unidos tienen más recursos que en países como el nuestro, son cosas que realmente son sencillas de hacer y que por lo menos en nuestra experiencia podemos decir que se pueden hacer. Entonces no hay excusa, tomamos los mejores estándares de ustedes y los ajustamos y los adaptamos a nuestro entorno. Entonces eso es muy gratificante e inspirador para todos los que nos están escuchando ahora. Entonces vamos, en unos minuticos vamos a tener a nuestras 3 conferencistas para pasar a las preguntas. Bueno, volvemos con nuestras conferencistas. Tenemos algunas preguntas del público. Pueden ir, aunque vamos un poco atrasados, pueden ir enviando sus preguntas y nos las irán respondiendo. Entonces, quiero comenzar por Yolanda, que fue nuestra última conferencista. Quisiéramos preguntarte si dentro de toda tu trayectoria
como coordinadora del programa de duelo, ¿en algún momento has encontrado resistencia de los profesionales de la salud para realizar estas actividades de duelo? ¿Y cómo lo has podido abordar? Yes, yes. So yes, initially when I did start the Sí, program, inicialmente cuando yo comencé el programa había resistencia por parte de algunos doctores porque esa no era la norma. Había un momento en que la mujer que daba a luz, el equipo llegaba y justo después del parto le pedían a la mamá tomar el bebé y los padres tenían muy poco tiempo con los bebés. Y cuando yo llegué ahí, yo tuve que compartir con el equipo estos valores, el valor que tiene que los pacientes inviertan tiempo con su bebé, que no se sientan presionados, que esto es una oportunidad única en la vida, que no va a llegar después. Así que eso tomó algo tiempo cambiar esa cultura. Inicialmente los doctores, las enfermeras, que querían que nosotros se limitaba el tiempo para que vieran el bebé y eso a través de múltiples conversaciones, reuniones con el equipo, proveyendo evidencia científica. Hubo un cambio, inicialmente había resistencia, pero como profesional que tiene mucha experiencia trabajando con las familias, esto lentamente comenzó a cambiar y se comenzó a reconocer el valor de lo que es permitirle a los pacientes que inviertan tiempo con su bebé. Así que experiencias que he tenido con el bebé y su madre, la más larga ha sido de 5 días. Así que no le pedimos a los pacientes cuando quieren ustedes que vengamos por su bebé. No, ellos tienen tiempo ilimitado con sus bebés. Simplemente les decimos, háganos saber cuando estén listos. No hay presión. El equipo ahora entiende el valor de lo que nosotros estamos haciendo y que los pacientes saben que es tiempo de decir adiós y cuando es el tiempo de ir por el bebé. Entonces, de hoy no rindamos, seamos persistentes, continuemos teniendo conversaciones y presentar la evidencia basada en datos que pueda ayudar a cambiar esa cultura. Perfecto. Quisiera una última pregunta. En una de nuestras conversaciones en los últimos meses hablamos sobre estas recolección de memorias y acompañamiento en pacientes con COVID. Y me marcó una frase que tú me dijiste, es el COVID no tiene por qué sacrificar la humanización o el acompañamiento. Y eso me marcó, me impactó, porque acá estamos con muchas restricciones para el acompañamiento. ¿Cómo han abordado? Sé que nos nombraste que todos se quedan en la habitación, pero ¿cómo manejan eso? De pronto los profesionales de la salud le tienen miedo a entrar a un paciente que tiene COVID. ¿Cómo han manejado eso en el hospital? ¿Es una política institucional o es decisión del profesional de la salud? ¿Cómo lo haces? yeah. So, Sí, COVID, saben que cuando hablamos de COVID, debido a nuestra cultura en el hospital de reconocer el valor, el hacer las memorias, los recuerdos, estar con los pacientes, sí, limitar el cuidado que proporcionamos. El equipo sabe que nosotros no vamos a cambiar nuestras prácticas debido al COVID. Nosotros tenemos los procesos, vamos a la habitación, los pacientes y proporcionamos ese soporte para el duelo. Tenemos un listado, tenemos una lista que proporciona el soporte o el apoyo a los pacientes que tienen COVID. Nosotros tenemos un punto en que cuando el paciente de parto es transferido a otra habitación y se mantiene a la madre en esa habitación. Así que obviamente, ustedes saben, cuando hay momento para bebé que se transfiera a esa habitación en la que hay COVID, se transfiere y luego a la morgue.
pero nosotros en esta conversación no vamos a cambiar la manera en que nosotros proporcionamos el servicio, porque hasta este punto los padres se están sintiendo aislados, ya están devastados por esa pérdida, ellos no pueden tener a sus seres amados con ellos, está la presencia del equipo de salud ahí con ellos, y para limitar el acceso de nosotros es algo que les causa problemas. Eso es algo que trabajamos con los trabajadores sociales, con los psicólogos y psicólogas, con los doctores. Eso no debe cambiar. Nosotros tenemos procedimientos y debemos ponerlos a funcionar. Tenemos que poner a trabajar esto, conducir las encuestas, y los doctores no pueden limitarse por el COVID en esta provisión del servicio. No es el tiempo para nosotros para limitar el contacto y el apoyo que nosotros proporcionamos a los pacientes. Es un tiempo crítico y nosotros, ellos necesitan que estén todos los miembros del equipo de salud ahí, proporcionando el cuidado, el apoyo a estos pacientes que están devastados por la pérdida del bebé y las interacciones en esta situación. Espero que fui un poco larga con esto, pero este es un tiempo crucial en el cual todos deben estar presentes. Estoy de acuerdo contigo, es cuando más nos necesitan. Nos muestras cómo realmente la atención está centrada en el mejor interés del paciente y de su familia. Y eso lo debemos aprender, no lo podemos perder de vista. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Esta pregunta es para la jefe Lorena, Ingrid Lorena. Si nos puedes aclarar un poquito más cómo hacen la recolección de memorias con la cajita y le puedes explicar al público cómo hacemos eso en Fundación Valle de Lili. Okay. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros la recolección de memorias inicialmente la hacíamos, como bien lo mencionó Isabel en su conferencia, primero a través de papel y huellero, y posteriormente, y gracias a la donación de la familia de Daniel Sebastián, nosotros empezamos a usar la caja de memorias, ya digamos que estamos viendo en este momento. La intención de la caja de memorias es recolectar la mayor cantidad de artículos que pueda tener huella de ese bebé, o sea, que vuelvan tangible su presencia en este mundo para su familia. Eso incluye un mechón de cabello, incluye que nosotros tengamos una tarjeta donde ponemos los datos del bebé, está el nombre, cuánto pesó, cuánto midió. Tenemos en la otra cara de la caja un espacio para las fotos. Allí dentro tenemos también la tarjeta pues para poner las huellas, un material de autoayuda que es un diario de duelo. En ese diario se pretende que a través de la escritura la madre vaya llevando su proceso y vaya como sanando esa pérdida. Aquí dentro viene este cojincito o esta almohadita de corazón. La idea de ese corazón es tomar las fotografías y luego depositarlo como ese artículo que el bebé usó, que de pronto tenga su aroma, que de pronto tenga alguna secreción o el contacto pues con su piel. La idea es que la caja sea una excusa para que la mamá recolecte esos materiales, no tiene que ser una caja, o sea, es el momento de poner digamos, en pie la creatividad y de hacer la invitación a que en cualquier lugar es posible recolectar las memorias de los niños, en una bolsita, en un empaque bonito, tal vez si hacemos una recolección de material reciclable, en donde nos permitamos depositar todos estos artículos del bebé, un pañal que usó, tal vez unos electrodos, quizá lo que les mencionaba ahorita, el carnet de las vacunas, esos elementos que hacen parte de él, que eran sus elementos personales y que ahorita van a servir a la familia como un material de preservar su presencia durante el tiempo. Y en las memorias también podemos incluir las fotos, que fue lo que les enseñé después por acá. No sé si con eso o si Isabel quiere hacer alguna otra aporte. Perfecto, jefe. Yo creo que quedó claro. Vamos a pasar a la próxima pregunta con Isabel. Tenemos dos preguntas para ti, Isa. La primera es cómo acompañar a una familia
en caso de un aborto por malformación congénita. A veces no es posible en estos casos que haya contacto o tomar fotos pues, del bebé. También manifiestan que existe una sensación de culpa en la familia o sentimientos de poder estar como asesinando a su propio hijo, así no lo escribe. Entonces, ¿cómo se aborda esta situación? Asumo que es en interrupción voluntaria del embarazo debido a una malformación congénita. Bueno, creo que una de las cosas principales es que tanta comprensión tiene la familia sobre el proceso que se está llevando a cabo. Es importantísimo indagar en primer lugar esto porque de una u otra manera pues eso nos va a dar claridad. Segundo, se puede plantear la posibilidad de creación de memorias porque de hecho lo hemos hecho. Si de pronto el niño viene con muchas malformaciones, es importante hacérselo saber a la familia. Hay momentos en que en verdad una cosa es lo que nos muestra de pronto la ecografía y otra cosa es lo que vemos cuando el bebé nace. Hay momentos en que el niño nace con tantas malformaciones que no le podemos tomar fotos, por ejemplo, al rostro, pero sí lo podemos hacer a los piececitos, a las manos, ¿sí? Como tratar de buscar partes del cuerpo que nos favorezcan esa toma de fotos. Se le debe explicar a la familia cómo posiblemente van a nacer o van a ver a su hijo para que ellos también decidan si desean que favorezcamos ese contacto físico. Todo debe ser negociado con la familia. Con relación a ese sentimiento de culpa, para eso es importantísimo que se reciba un acompañamiento psicológico desde el inicio del proceso. Es habitual que los padres sientan culpa después de una interrupción voluntaria del embarazo, precisamente porque es una interrupción voluntaria, como su palabra lo indica. Entonces es importante trabajar desde el inicio este sentimiento de culpa y brindar acompañamiento permanentes a la familia. Muchas gracias, Isa. Y la última pregunta de hoy es también para ti. Si una mamá ingresa a la sala de partos, pero su bebé falleció, es en caso de un óbito fetal, ellas requieren acompañamiento por el equipo de cuidados paliativos, pero ¿hasta cuándo se realiza ese acompañamiento? ¿Hasta cuándo nosotros como equipo hacemos ese acompañamiento? Bueno, esta es una pregunta muy usual y que nos la hacen también nuestros equipos. Digamos que el objetivo es poder acompañar desde el principio. Eso depende de los recursos también con los que nosotros contamos. Nosotros nos ganamos un premio que es con el de My Child Matters y tenemos la posibilidad de hacerle seguimiento a los papás después del mes de haber fallecido el bebé. Usualmente hacemos un seguimiento a no ser de que los papás soliciten de que se les pueda brindar un mayor acompañamiento. Lo ideal sería poderlos seguir por los primeros 3 meses. Esto sería lo ideal. Como les digo, a veces no se cuentan con todos los recursos y esto no es posible hacerlo, pero sí por lo menos que se pueda hacer una llamada telefónica de seguimiento al mes o tratar de buscar los mecanismos para poder brindarles ese acompañamiento a las familias. No sé si ahí respondí la pregunta. No, perfecto. Digamos, eso es como lo hacemos nosotros. Y por ejemplo, acá le podemos preguntar a Yolanda cómo, hasta cuándo ustedes hacen el acompañamiento, porque veo que tienen ceremonias conmemorativas. ¿Hasta cuándo siguen estas familias que tienen la pérdida de un bebé? You mean up until what gestation? Do we do? ¿Usted lo hace hasta qué estación? A los padres que han perdido el bebé, ¿hasta cuándo llegan? Digamos, tienen un tiempo establecido, 3 meses, 6 meses. Oh. I see. So once the patient is discharged from the hospital. Una vez que el paciente tiene la pérdida desde el hospital, se ensambla un paquete especial de duelo. El paquete incluye información en los grupos locales de apoyo, los grupos virtuales en este caso, incluye información en cuántas mujeres lo han pasado diferente, cuáles son los síntomas normales de duelo. También incluye información de el duelo si la madre tiene otros hijos y también cómo va a abordarlo con la familia, también con los abuelos, también con la familia extendida. Usualmente yo envío por email ese paquete de duelo de 2 a 3 días después de la pérdida. Después de este periodo de 2 o 3 días, yo trato
hacer una llamada de seguimiento después de 2 semanas o envió un email en las empresas que nosotros tenemos, las pérdidas que tenemos al año. Yo he tenido solamente un contacto con físico con una persona, pero hacemos el seguimiento por los 14 años que he estado acá. Así que depende de caso por caso, depende del caso. Algunos pacientes me escriben un correo, tenemos una comunicación con los pacientes, lo que tratamos de hacer es el aniversario de la pérdida. Nosotros tratamos de enviar después del año una tarjeta, muchos pacientes que cuando ellos reciben esa tarjeta por parte del hospital, haciéndoles saber que el hospital, nosotros no hemos olvidado lo que sucedió. Yo siento que todos se sienten que está la importancia, porque muchas veces dicen que nadie lo menciona, pero ellos reciben después de un año por parte del hospital. Es algo que tiene mucho significado para ellos. Muchas gracias, Yolanda. Todavía mucho por aprender, como lo dijeron mis compañeras. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar un receso de 10 minutos porque estamos cortas de tiempo y ya volvemos con la segunda sección del programa. Muchas gracias.